El siguiente episodio contiene nombres ficticios para resguardar a los involucrados. Nuestro equipo se desplazó hasta el Alto, donde no cesan las protestas contra la autoproclamación de Yanine Áñez. Queremos tu denuncia. Tendrían que matarnos aquí porque nosotros hemos convocado a mucha gente que está acá presente, que voluntariamente, con el civismo que tienen, han venido y han dicho que van a ofrendar sus vidas para que no pueda pasar ni un litro de gas de acá. Él es Freddy Rojas, un líder comunitario de los indígenas en Bolivia. Está pidiendo la renuncia de la recién presidente de Bolivia, Yanine Áñez. ¿Por qué? Bueno, el 20 de octubre del 2019 se dieron unas elecciones presidenciales. Los bolivianos estaban en la calle exigiendo una explicación ante un posible fraude en las mismas. No vamos a permitir ningún régimen castrochavista que quiera implementarse en este país. Por lo tanto, la lucha continúa y la madre de las batallas acaba de empezar. Les cuento un poco. Las elecciones las iba ganando el candidato opositor Carlos Mesa, pero el proceso de conteo de votos fue detenido por una supuesta falla. Cuando fue reactivado, la ventaja ya la tenía Evo Morales, o sea, el presidente de Bolivia y candidato a la reelección. Esto encendió las calles. La Organización de Estados Americanos, OEA, hizo una auditoría de votos y declaró irregularidades. Evo Morales decidió el 10 de noviembre hacer nuevamente las elecciones, pero la presión del pueblo, los policías y militares hizo que el presidente de Bolivia renunciara. Estamos renunciando, estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico. Luego de esto, la senadora Yanine Áñez asumió la presidencia, pero esto no le agradó a todos, principalmente al pueblo indígena y fieles a Evo Morales. Sin embargo, para otros representó una alegría inmensa la renuncia de Evo Morales. Y en ese momento escucho en la televisión que dice, bueno, Evo Morales acaba de renunciar. Como esta mujer boliviana, Carla, un arquitecto y activista de los derechos de la mujer. Pegué un grito de emoción, te digo, hasta ahora se me ponen los pelos de punta de solo acordarme. Yo considero que si no hubiera sido por Venezuela, nosotros no lo hubiéramos logrado. Hemos visto cuánto han sufrido y hemos visto el proceso que ustedes han tenido que pasar para llegar hasta este punto en el que están. Y obviamente eso nos ha abierto los ojos, nos ha alertado sobre lo que podía llegar a pasar en Bolivia. Y sin duda hay una alegría legítima entre aquellos venezolanos cuando ven lo que sucede en Bolivia. Una ilusión de ver a su país libre, pero al mismo tiempo un escepticismo al pensar en las condiciones del mismo. Países que han vivido el socialismo del siglo XXI impulsado en gran parte por Hugo Chávez. Vivir en dictadura como la venezolana. No me da la gana vivir en dictadura. ¿Por qué Bolivia, un país de unos 10 millones, quizá, de personas, pudo hacer que renunciara el opresor y Venezuela, con unos 30 millones de habitantes, aún sigue oprimida? Ya sé que para muchos venezolanos la respuesta es obvia, pero existen muchas similitudes. Siendo así, entonces, ¿qué hace esta lucha distinta a la de Venezuela? Yo soy su host, Herwin Riera, y les presento el bravo pueblo de Bolivia, en Venezuela, crisis y esperanza. Antes de empezar, vamos a aclarar unos puntos. Lo primero es que esta será una narración muy general y no la de un solo personaje como lo hemos acostumbrado. Y lo segundo es que necesitamos comprender qué tan involucrado estuvo el régimen venezolano en Bolivia para que tengan una idea de las similitudes y diferencias. Comencemos. Cuando estaba Chávez, había más rechazo hacia los venezolanos
que ahora. Ella es Telma, una venezolana que está en Bolivia desde el 2010. Porque ¿qué pasa? Cuando estaba Chávez, mucha gente, muchos venezolanos se vinieron aquí del gobierno de Chávez, funcionarios del gobierno de Chávez, a infiltrarse, así como hicieron los cubanos con Venezuela, estaba haciendo lo mismo Chávez aquí. Evo Morales y Hugo Chávez, respectivamente, van a suscribir el día de hoy una serie de acuerdos de cooperación solidaria. Chávez inició la madrugada del jueves esta visita oficial a esta nación andina para reunirse con su homólogo Evo Morales Ayma. Un lazo de amistad e intereses políticos entre Evo Morales y Chávez. Dos naciones impregnadas de socialismo, Bolivia con 14 años, Venezuela con 25, Venezuela con múltiples protestas, muertes y presos políticos, Bolivia con años de lucha, víctimas, pero con solo una convocatoria sin retorno y con un resultado: la renuncia de Morales. Evo Morales aparece en el escenario político de Bolivia con bastante fuerza en el 2003. Era la guerra del gas en Bolivia. Porque él era nada más hasta ese momento que un dirigente cocalero. Como lo dice Carla, apareció en el 2003 con fuerza. Chávez, por otra parte, ya estaba gobernando Venezuela desde 1999. Los sindicatos campesinos, indígenas y cocaleros estaban descontentos. Recuerden que en Bolivia se cosecha la hoja de coca, además de minerales como el gas. La coca es usada como medicina, té o estimulante y por supuesto para la cocaína, ya les contaré. Este grupo de personas no estaba de acuerdo con la exportación de gas natural, una reserva encontrada años atrás, hasta que realizaran políticas para la distribución del mismo en el mercado interno, también porque pretendían exportar el gas natural a precios muy bajos. Este grupo marginado también tenía la intención de convocar una asamblea constituyente o crear un nuevo pacto social de Estado. Los principales líderes de estos sectores salieron a las calles y el presidente de turno, Sánchez de Lozada, los dispersó. Muchos lo acusan de usar arma de fuego contra el pueblo, dejando como resultado al menos unas 100 muertes. Esta revuelta obligó a Lozada a que huyera del país. Entre los sindicalistas estaba Evo, un campesino cocalero con descendencia indígena, activista y defensor de sus orígenes, quien enfrentaba a Sánchez Lozada, un miembro de familia prominente en Bolivia y con relaciones muy estrechas con el gobierno de los Estados Unidos. Un indígena en un contexto propicio para ser amado por uno de los hombres que se hacía llamar el hijo de Bolívar, o sea, el mismísimo Hugo Chávez. Que a nosotros nos da un gran placer darle la bienvenida con nuestro corazón bolivariano a este hermano indio, líder campesino, líder indígena, líder de pueblos, y sobre todo porque viene de cualquier parte que viniese sería bienvenido, pero para nosotros los venezolanos tiene una significación siempre especial Bolivia. Chávez dice estas palabras un mes después de la masacre que se dio en las protestas de Bolivia. ¿Jura usted por Dios, o por la creencia o convicción que profesa, la patria y la memoria de nuestros antecesores, cumplir y hacer cumplir la Constitución política del Estado y las leyes nacionales? Evo Morales tomó popularidad y ganó la presidencia de Bolivia con 54% de apoyo popular, y fue juramentado en 2006. Recibió al país con una fuerte crisis, pero con un aliado como Chávez, quien rápidamente se convirtió en algo así como un padrino. Concretamente, Chávez ayudó a Evo para que los primeros años de su mandato fueran muy buenos, aportando dinero principalmente y recursos. Con el plan Bolivia Cambia, Evo cumple, entregó infraestructuras deportivas, escuelas, centros comerciales para buhoneros. Según reportes de prensa, se gastaron unos $200 millones. Óscar Ortiz, senador de Bolivia, dijo que el principal propósito, abro comillas, era generar una imagen de que alguien está entregando permanentemente obras.
como sucedió en Venezuela. Mire, nos preocupa muchísimo, reflejan una abierta intervención del presidente Chávez en nuestros asuntos internos. Es el senador Óscar Ortiz, en una entrevista para la prensa de Bolivia. Está diciendo que se siente preocupado por la intervención de Chávez en asuntos internos del país. Él reúne al ALBA para tomar decisiones sobre lo que corresponde o no corresponde hacer sobre el futuro de Bolivia, a lo que debemos decidir solo entre los bolivianos. Está hablando de la misma intromisión de Chávez, pero esta vez por medio del ALBA. Es la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, una iniciativa de Fidel Castro y Hugo Chávez. Reunía a todos aquellos países del Cono Sur como Surinam, Granada, Nicaragua, Cuba, Venezuela y otros 4 que actualmente lo conforman y simpatizan con la izquierda. Habían otros como Argentina y Bolivia, pero luego del triunfo de Macri en la presidencia y de la renuncia de Evo, estos decidieron dejarlo. Se supone que esta organización lucha contra la pobreza y la exclusión social, pero por los discursos de Chávez parecía una lucha en contra del gobierno de los Estados Unidos. Con esto, Chávez creía tener poder sobre cualquier país del sur que estuviera en dicha organización, así que podía levantarse un día y dar un discurso sobre Bolivia, por ejemplo, diciendo que si las fuerzas oligarcas de Bolivia llegaran a hacerle un daño a aquel hermano país que lleva el nombre de Bolívar, Venezuela no se va a quedar de brazos cruzados. No. Ahí pudiera comenzar aquello que el Che Guevara dijo: un Vietnam, 2 Vietnam, 3 Vietnam en América Latina. Otro emblemático momento donde Chávez y Evo se dieron la mano se dio cuando en Bolivia fue expulsado el embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg, en el 2008, porque supuestamente estaba atentando contra el gobierno de Evo. Según Evo, estaba conspirando con la oposición para desestabilizar el país. Seguidamente, Chávez, en consideración con su homólogo, expulsó también al embajador de los Estados Unidos en Venezuela, el señor Patrick Daddy. Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Bien, teniendo en cuenta la fidelidad que ambos mandatarios se tenían, la influencia de Chávez pudo haber sido muy fuerte en Bolivia. Por esa razón, las similitudes entre ambos países son más grandes de lo que muchos imaginan. Veamos algunas. Venezuela presenta síntomas de estar gobernada por narcos. Los funcionarios más cercanos a Nicolás Maduro, el actual dictador, son acusados por los Estados Unidos. Eso no es nuevo. Miembros del ejército que acompañaban a Chávez en su momento también fueron acusados por el gobierno de Colombia. Aeronaves con drogas provenientes de Venezuela se han encontrado desde que Nicolás Maduro está en el poder. Allá abajo hay una autopista de cocaína que enriquece a la élite corrupta de Venezuela y lleva coca a las calles de Estados Unidos. Esas finas líneas que se ven allí son senderos secretos que van a las fincas de coca en el corazón de Colombia, a la vecina Venezuela. Varios funcionarios de Estados Unidos y de la región afirman que desde allí se envían miles de millones de dólares de droga en avionetas, con la asistencia de los militares y la élite venezolana. Lo mismo sucede en Bolivia. Uno de los síntomas es que Evo también expulsó a la DEA, el Departamento Antidrogas de Estados Unidos. En Twitter dijo: "Esta decisión acertada refleja hoy una patria digna y soberana, libre de injerencias imperiales e intereses extranjeros". Pero en el fondo era distinto. Recuerden que la coca es la hoja sagrada para Bolivia. Sin embargo, sin ningún control, la coca se convierte en un gran negocio. David Berian es un periodista que se sumergió en el cartel de Sinaloa en México. Narra su experiencia peligrosa y ambiciosa. En su investigación descubrió que el Chapo Guzmán, líder de ese cartel, compraba drogas en Bolivia. Carla, la activista boliviana, nos confirma un poco esto. Otra cosa que también creo que ha influido muchísimo
fue el hecho de que también empezamos a enterarnos de cómo él estaba manejando, ¿no? el cartel de la droga aquí en Bolivia, en las áreas indígenas, sobre todo en el Tipnis, que es una área protegida en Bolivia, en el oriente boliviano. Empieza a cortar madera, a erradicar algunos animales de la zona y pretende ya desde ese momento ampliar las fronteras agrícolas para poder plantar mucha más coca en el país y tener una producción de coca mucho más grande. Y nos vamos a algo que ha sido sin duda un término, una polémica, lo hemos visto mucho en redes sociales, seguramente ustedes en su casa también, que son los incendios que ocurren en la Amazonía. Hola, ¿qué tal? En la ciudad de La Paz se desarrolla una protesta de jóvenes y otros ciudadanos que exigen al gobierno de Evo Morales que derogue las leyes y el decreto que permite las quemas controladas en el bosque. Ellos atribuyen de que este es el motivo por el que se han producido las quemas en la Amazonía. Evo cumplió con los 2 mandatos que legalmente establece la Constitución boliviana, periodos de 4 años, 8 en total, desde el 2006 hasta el 2014, pero en el 2009 hubo una transición constitucional aprobada que logró establecer el mandato por 2 periodos de 5 años. La Corte Suprema de ese país decidió que el primer mandato de Evo Morales no contaba como parte de los periodos presidenciales. Entonces, en el 2014 ganó su tercer mandato. Aunque todo se estaba dando por medio de los poderes, tal vez por la Constitución, vale aclarar que para ese momento el control de las instituciones ya estaba en manos de Evo Morales. La oposición y algunos bolivianos dicen que ganó con fraude, debido a que los dirigentes del poder electoral simpatizaban con Morales. El 21 de febrero del 2016, Morales perdió en un referéndum en el que buscaba habilitarse para un 4º mandato. Ante los resultados, declaró estar dispuesto a respetar la decisión del pueblo. ¿Usted, tras este resultado, se compromete a abandonar el sillón presidencial el 2020? Se lo pregunto porque en otras ocasiones, por ejemplo, como en Venezuela, el presidente Hugo Chávez perdió un referendo en el 2007 y luego intentó a través de una enmienda constitucional reintentarlo y modificó la Constitución y logró la reelección indefinida. A partir de este momento usted puede decirle a los bolivianos que se va de la silla presidencial para cederla a alguien de su mismo partido o de la oposición. Acabo de decir, respetamos el resultado del referendo. ¿Alguien más? Sin embargo, un año después, el Tribunal Constitucional de ese país sentenció que el actual presidente podía seguir buscando la reelección de manera indefinida, alegando que era parte de sus derechos humanos. Es así como logra ser candidato para el periodo 2019-2025. La gente, por supuesto, respondió con protestas en las calles. Después de ver que Evo Morales ha hecho caso omiso de que en el referéndum nacional le dijimos que no a su repostulación, la gente del pueblo de diferentes sectores, incluyendo también los indígenas que inicialmente lo apoyaban, se enojan mucho con él y deciden darle un voto castigo. Un voto castigo es el voto que se le niega al partido político apoyado con anterioridad, con el fin de, como dice la misma frase, castigarlo. Ese voto castigo da como resultado lo que sucedió en las elecciones más recientes, el 4º mandato que Evo quería alcanzar. El Partido Socialista Más, al que pertenece Evo, estaba perdiendo. Y es por eso que Evo Morales decide hacer este fraude electoral en el que detiene el funcionamiento del TREP por casi 24 horas. TREP, T-R-E-P, es la transmisión de resultados electorales preliminares parciales, o sea, el órgano que se encarga de contar los votos. Y cuando lo vuelven a reiniciar, resulta que la tendencia de votación cambia totalmente, porque de haber estado ganando Comunidad Ciudadana con Carlos Mesa, se nota un cambio en la tendencia y empieza a ganar el Movimiento al Socialismo. Entonces Evo Morales dice que habían ganado. La oposición propone una segunda vuelta, pero se niega. Finalmente, la Organización de Estados Americanos, OEA, intervino diciendo que debían hacer una auditoría.
Al terminar, se dieron cuenta que había irregularidades escandalosas y recomendaron hacer una nueva elección. Pero la gente ya estaba furiosa. ¡Nadie se rinde! ¡Nadie se cansa! ¡Nadie se cansa! ¡Evo de nuevo! ¡Evo carajo! ¡Evo de nuevo! ¡Evo carajo! Como te digo, pasaron aproximadamente 21 días en el que todos paramos, hicimos un paro cívico en todo el país que se cumplió casi en general en la totalidad del país. Y es aquí donde llegamos a las grandes diferencias entre ambas naciones. Las protestas en Venezuela han dejado grandes números de muertes. Los militares y policías obedecen al régimen y no al pueblo. ¿Recuerdan a Telma, la venezolana que lleva 9 años en Bolivia? Ella recuerda el paro que se le hizo a Chávez en el 2002 por parte de PDVSA, la empresa nacional de petróleos. Pueden expandir más este hecho en el episodio 3, El sonido de la lista negra. Pero la Venezuela del 2002 era muy distinta a la de hoy. Por eso Telma hace esta comparación. A diferencia de allá, el paro fue bien organizado. O sea, la gente se puso de acuerdo y la gente dijo, o sea, el paro no es contra nosotros mismos. Todos se pusieron de acuerdo, entonces iban y bloqueaban las instituciones, los bancos, o sea, todo el aparato del Estado estaba bloqueado, aparte de que el tránsito estaba completamente bloqueado, no podías andar solo caminando. Los únicos que tenían paso eran la policía y las ambulancias. Telma sigue contando que los fines de semana era para abastecer, así que levantaban todos los bloqueos y dejaban pasar la comida y los insumos. La gran diferencia entre Evo y Chávez es que el primero no destruyó el aparato productivo, por eso es que en Bolivia no había escasez. El problema con Venezuela es que está sumergida en un miedo al hambre. Chávez y el sucesor Nicolás Maduro han jugado por muchos años con el hambre del pueblo, expropiando las empresas, expulsando a los empresarios, destruyendo el sistema agrícola y más. Esto no solo ha llenado de miedo a la población, sino que ha servido como chantaje para aquellos que deberían defender a la nación. Sale un bono, ¿verdad? Lo que llamaron un bono de lealtad. A los policías le dieron 3.000 bolivianos y a los militares le dieron entre 6 y 11.000 bolivianos dependiendo del rango. El bono estaba entre 500 a $1.000. Asimismo, lo ha dicho la prensa boliviana, además de diferentes venezolanos y bolivianos a quien se les ha preguntado. Esto también es muy común en Venezuela, pero la diferencia está en que parte de los policías y militares están pasando hambre, y de manera contraria, una gran mayoría toma estos incentivos y le da la espalda al pueblo. Los militares venezolanos también están involucrados en muchas corrupciones junto al régimen, sin obviar el tema del narcotráfico, lo cual les genera mucho dinero. En los policías ya había cierta molestia porque la policía aquí en Bolivia siempre ha sido discriminada. Imagínate, la policía aquí, el funcionario policial, tiene que comprarse su uniforme y su armamento. Y a pesar que la policía boliviana necesitaba el dinero por ser marginados y ganar un sueldo miserable, actuaron diferente. Entonces, cuando dan ese bono, esa fue como que la gota que derramó el vaso porque se sintieron tan discriminados que dijeron, este gobierno en 14 años les prometió villas y castillos, o sea, flores y demás joyas de la corona, o sea, lo que se le ocurrió, el tipo le ofreció y jamás le cumplió. Entonces los policías se amotinaron y fueron en contra de Evo. Algunas impresiones las tomamos de venezolanos que viven en Bolivia, como Dani. Aquí son más patriotas. Los policías, los guardias tienen ética laboral, como te dije. ¿Ves? Aquí les pagaron y ellos igual estuvieron del lado del pueblo, pues. ¿Ves? Por lo menos tuvieron dignidad, honor como policías y fuerzas armadas, no como los de allá de Venezuela que... O el venezolano David. La única diferencia es que nosotros en Venezuela nunca tuvimos el apoyo de la policía. Es la única diferencia. Aquí los paros fueron civilizados, con calma. Evo se vio acorralado, no tenía escapatoria. Entonces renunció y huyó a México. Yo había salido a mi punto de bloqueo en la mañana temprano y había regresado a mi casa para abrigarme porque estaba lloviendo. Carla está narrando ese momento que vivió cuando se dio la renuncia de Evo. Y a cargar mi megáfono, que siempre lo llevaba a todas las marchas y a todos los bloqueos. Y en ese momento me llama una amiga con la que tenemos un proyecto social de ayuda a mujeres aquí en el país. Y me dice, quiero que seas tú la primera persona con la que compartir esta noticia.
nuevamente quiero decirles, por estas cosas estamos renunciando, para que no sigan siendo amenazados, amedrentados, intimidados nuestras familias. Me puse a llorar, pero sí, terriblemente, porque no podía creer. Habían sido tantos días de lucha, tantos días de no dormir, de no comer, de tener miedo, de que nos gasifiquen, de que nos peguen, de que nos lastimen. Y de pronto escuchar algo así que realmente no me lo esperaba, te digo, no sé, se me llenó el corazón de grandes sentimientos, pero a la vez de temores de que no fuera verdad lo que estaba escuchando. Muchos venezolanos coquetean con esos momentos, cuando el régimen caiga. Unos dicen que van a celebrar por todo lo alto, otros que van a hacer algo que jamás hayan hecho. Pero la realidad es otra, como esta mujer que simplemente gritó y lloró porque recordaba todos aquellos años de lucha, las personas caídas, el odio sembrado durante años. Muchas personas, 3 muertos, por fin se pudo, por fin somos libres. El gobierno derrocado a un dictador y solo se pudo Venezuela, Nicaragua, todos, solo por Dios, esa pitita la agarraba Dios. Hemos dormido 5 días orando por nuestros hermanos. Maduro es el siguiente. Venezuela va a estar libre de tiranos y dictadores. Después Cuba, Nicaragua, toda Latinoamérica va a ser libre. Vamos a estar todos con Dios todo se puede. Este podcast está editado por Robert Carpenter, nuestro productor ejecutivo. Yo soy el escritor y productor. Detrás de nosotros hay todo un equipo anónimo, en los videos, en las imágenes, en la música y más. Recuerda que puedes seguirnos en Twitter, Instagram o Facebook como Venezuela Crisis y Esperanza. También puedes visitar directamente nuestra página www.conesperanza.org www.conesperanza.org. Allí están todos los episodios. Además tenemos transcripciones en inglés y en español para todos aquellos que quieran aprender el español. Y pues nos puedes escuchar, por supuesto, en todos los podcatchers que consigas. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, iBooks, en cualquiera allí estaremos. También puedes comentarnos, sugerirnos, compartir estas historias con más personas que no conocen en realidad la crisis venezolana, pero que tendrán la oportunidad de conocerla por medio de personas que la han vivido y no por estadísticas. Seguro que cuando busques en Google Venezuela Crisis y Esperanza, allí estaremos para ti. Yo soy Herwin Riera, un inmigrante venezolano que narra estas historias de Venezuela, crisis y esperanza.